Buenos días a todos. Buenos días. Ya los escuché ahora sí. Yo pensé que me iban a decir, ¿qué tienen de buenos? ¿No? Ok, buenos días. Hoy y ayer pasó esto. Bueno, me pasó esto. Les voy a platicar y me da miedo abrir el Facebook. Le tengo miedo al Facebook últimamente. La razón por la cual le tengo miedo al Facebook es porque últimamente cada vez que abro el Facebook me encuentro con que algún hermano que conocí o con que compartimos falleció. Sea hermano en Cristo, o a veces es hasta un familiar, o algún sobrino, o algún tío, eh, o está entre la vida y la muerte por el COVID, o falleció de algún otro tipo de cosa. Y pareciera que en estos últimos tiempos, toda la gente, o mucha de la gente que nos rodea, que estaba o formaba parte de nuestro crecimiento, o estuvo ahí cuando éramos pequeños o crecimos, se están yendo. Y el Señor los está llamando a su presencia. El día de ayer abríamos el Facebook y nos damos cuenta de que nuevamente otro de nuestros hermanos, Amaya, falleció. Falleció la hermana Nelly Bermea. Fallecieron algunos otros hermanos y te quedas, y mi sobrina Zaida, que está bien grave entre la vida y la muerte por el COVID, y te quedas, ya no quiero abrir el Facebook. Ya no quiero ir al Facebook porque te das cuenta de que muchas personas están muriendo, muchas personas están partiendo de personas con las cuales tuviste contacto, las cuales platicaste, viviste y están dejando este mundo. Recuerdo cuando miramos las noticias del COVID y decían en las noticias, allá en China están muriendo muchos chinitos. Son muchos, no le hace. Son muchos chinos, sirve que hay menos. Sí, porque no éramos nosotros. Luego después en Nueva York, Nueva York hay mucha gente muriendo. Pues Nueva York está muy lejos de Texas. Y luego, ya en Texas está sucediendo estos casos. Sí, pero en mi casa no. ¿Cuándo nos empezamos a preocupar? Cuando las personas que caen en enfermedad o las personas que están muriendo son cercanas a nosotros. Cuando los vemos de cerca, cuando es alguien que queremos, cuando es alguien con el cual convivimos. Es cuando empezamos a decir, esto sí realmente está preocupante. Esto sí realmente es difícil. Lo que me desconcierta es que la gente tiene mucho miedo a la pandemia, a la enfermedad, a la muerte. Tienen mucho miedo, lloran, se desesperan, están nerviosos, tiemblan. Pero ni aún con todo esto que estamos viviendo, que miras tu Facebook y son muchas personas las que están muriendo, ni aún con esto quieren acercarse a Dios. Ni aún con eso que están viviendo a su alrededor, de ver familiares morir, de ver amigos morir, se acercan a Dios. En otras palabras, se asustan con la plaga, pero nunca se reconcilian con Dios. Duros, somos duros como el corazón de Faraón. Y de eso vamos a hablar en esta tarde. Hay un dicho que dice en México, no es posible que mires la tempestad y no te hinques. No es posible que mires la tragedia a tu alrededor y no te encomiendes a Dios. Y no vayas a Dios diciéndole, Dios, ayúdame, Dios, protégeme. Nos asustamos con la plaga y le tenemos mucho miedo a la plaga. Y le tenemos mucho miedo a la muerte. Y le tenemos mucho miedo a la enfermedad. Pero nadie se acerca a Dios. Parece que el corazón se endureciera en las personas. Y siguieran diciendo, me aguanto el miedo, pero no voy con Dios. Faraón, y pienso que hoy en día muchas personas tenemos este corazón que tenía Faraón. Faraón se asustaba ante la plaga, se asustaba ante la muerte, ante la incomodidad, ante las tragedias que miraban sus ojos, pero apenas pasaba la tragedia y se olvidaba, su corazón se volvía a endurecer. ¿Cuántos de nosotros y cuántas personas que conoce usted no tienen el mismo corazón duro de Faraón? Yo recuerdo tiempo atrás que hablaba con personas y diciéndoles y animándoles a que se acercaran a las cosas de Dios y la respuesta de ellos era, yo no creo en Dios, yo no necesito de Dios, la ciencia es la respuesta a todo.
Los científicos nos darán la cura. Los científicos nos sacarán del problema. Y yo le pregunto hoy en día, ¿dónde están esos científicos? Para que le regresen la vida a su ser querido. La ciencia es lo más importante y se llenaban la boca diciendo que Dios no existe, que Dios no es necesario, que la ciencia es la solución a todo. Y lo mismo le pasó a Faraón. Faraón empezó confiando cuando Moisés se encuentra por primera vez ante Faraón y empieza a hablar con él de estas señales. Lo primero que hace Faraón es confiar en su gente inteligente, sus hechiceros, sus sabios. Y cuando vio que sus sabios hacían lo mismo que hizo Moisés, decía, no necesito de oír de tu Dios. Mis sabios hacen lo mismo que tu Dios. Y se endurecía el corazón de Faraón. Éxodo capítulo 7, versículos 11 al 14. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Recuerda cuando el primer encuentro que tiene Moisés, que le dice Dios, tira la vara al piso y se convertirá en serpiente. Mete tu mano en tu seno y cuando la saques estará llena de lepra y al volverla a meter y a sacar estará limpia. Entonces dice que Faraón vio estas señales y manda a llamar ¿a quién? A sus sabios y hechiceros. ¿En quién tenía la confianza Faraón en ese momento? En mi gente inteligente. Yo no necesito de más dioses. Yo no necesito de nadie más que me saque el problema. Mis científicos, mis hechiceros me van a sacar de este problema. Mire, vengan para acá. Demuéstrenle a este hombre que dice que viene de Dios, que no necesitamos de su Dios. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Muchas personas están confiados plenamente ahorita, ya viene la vacuna, ya los científicos nos van a dar la respuesta, no necesitamos de Dios. Los científicos ya tienen una vacuna, ya la están probando, pero sorpresa, ¿sabe qué? ¿Sabía que el virus COVID es como el virus de la gripa? Tiene mutaciones y cambia constantemente. Así como usted cuando va y que le pongan una vacuna de la gripa, lo protege para cierto tipo de gripa y la siguiente temporada esa vacuna ya no le sirve de nada. Necesita una nueva vacuna. Eso es lo grave de este COVID. Eso es lo grave de este virus, que tiende a mutar, es similar al virus de la gripa. Yo le pregunto si los científicos ya están vueltos locos que no hayan la vacuna en estos momentos, trabajando a marchas forzadas y la gente sigue muriendo y muriendo y muriendo y diciendo, no necesitamos de ese Dios, no necesitamos del Dios de la Biblia. La respuesta está en los científicos y el corazón de ellos se vuelve duro otra vez, como el corazón de Faraón. Capítulo 7, versículos 20 al 23. Recuerda esta siguiente plaga, dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y asando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Versículo 22, y los hechiceros de Egipto, ¿qué cree? Hicieron lo mismo. ¿Qué hizo Faraón? Ay, Moisés, somos hombres de ciencia. Moisés, ¿cómo vas a creer en eso de tu Dios que nadie ha visto y que nadie conoce? No lo conocemos nosotros, que somos más avanzados que ustedes, Moisés. Vengan para acá, mis hombres sabios, y muestren lo que nosotros también podemos hacer. Y aquellos hombres también convirtieron el agua en sangre. Y Faraón dijo, yo no necesito de un Dios. Yo lo que necesito son de mis hombres sabios, de mis hechiceros. Ellos pueden hacer lo mismo. No necesito de ese Dios. No me sorprende ese Dios. Éxodo capítulo 8, versículos 5 al 8. Nuevamente. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. ¿Y qué cree? Faraón vuelve a llamar a sus hombres de confianza. Y los hechiceros hicieron lo mismo. Con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto.
Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí. ¿Por qué Moisés no le dijo, pues dile a tus hechiceros que las quiten? Si tus hechiceros pueden hacerlas venir, pues pídele a ellos que las quiten. Pero no podían. Simplemente podían imitar lo que habían hecho, mas no podían quitar lo que Dios había establecido. Entonces Faraón le dice a Moisés, ora por nosotros, Moisés. Ora para que quite las ranas de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificios a Jehová. Pero viendo Faraón que las ranas se habían ido y que tenía ahora descanso, ¿qué sucedió? Su corazón nuevamente se endureció. La primera parte que vamos a leer es la parte de Faraón confiando en sus sabios. Y es la misma actitud que tienen las personas hoy en día. ¿Dónde está la confianza de las personas hoy en día? No en Dios, porque si estuviera en Dios, estuvieran clamando a Dios. Si estuviera su confianza en Dios, aquí estuviéramos llenos. Su confianza no está en Dios. Su confianza está en la vacuna, en la ciencia. Ahí está la respuesta. Ellos van a salvar mi vida. Yo no necesito de un Dios. Éxodo capítulo 8, versículos 17 al 19. Y ellos hicieron así. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en hombres como en bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. ¿Y sabe qué? Los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero oh sorpresa, ya no pudieron. Ya no pudieron. Y hubo piojos tanto en hombres como en bestias. Y entonces note la actitud de estos hombres sabios de Faraón en los cuales confiaba Faraón. Ahora estos hombres sabios le dicen, Faraón, ya no sabemos. Esto es de Dios. Intentamos hacer lo mismo, pero no podemos. Esto ya viene de parte de Dios. Note cómo lo dicen. Hombres de ciencia reconociendo que su conocimiento tiene un límite, Faraón. Nosotros ya no podemos. ¿Cuántos doctores no hay honestos que le dicen a las personas, hicimos todo lo que pudimos, ya no podemos más? Ya simplemente lo dejamos en las manos de Dios. Doctores honestos que reconocen que tienen un límite. Pero la gente sigue diciendo, no, la ciencia me va a salvar. Tú tienes que salvarme. Por eso fuiste a la universidad. Por eso tienes estudios. No necesitamos de un Dios. Hicieron lo mismo. Trataron de hacer lo mismo en este caso, pero dijeron, Faraón, este es dedo de Dios. Pero ¿sabe qué pasó con el corazón de Faraón? Se volvió a endurecer. ¿Cómo voy a reconocer yo que ustedes no pueden? Si eran mi orgullo, eran mi fuente para decirle, Moisés, tu Dios no sirve, hacen lo mismo mis hechiceros. ¿Cómo ahora yo voy a darle cara a Moisés y decir, esta gente no pudo? ¿Ahora qué hago? ¿Saben qué? No los escucho, no me digan nada, no sé nada de eso. No quiero creer en ese Dios, no quiero aceptar ese Dios. A ver cómo le hacen, pero me sacan piojos del polvo de la tierra. No sé cómo le vayan a hacer. Hermanos, como Faraón ya no tenía su base firme en los hombres de ciencia y no quería aceptar que se había equivocado y que necesitaba de ese Dios, ahora cambió su base. Si no es los hombres de ciencia, yo no voy a aceptar tu Dios, Moisés. Yo tengo mis propios dioses. Ellos me van a librar. Si estos hombres incompetentes no sirven para nada, no pudieron sacar piojos del polvo de la tierra, mis dioses iban a poder. Yo no necesito tu Dios. Yo tengo muchos dioses más poderosos que el tuyo, Moisés. Y ahora mi confianza va a estar en mis dioses. ¿Y sabe qué hace Dios? Empieza a derribar cada uno de los poderes de esos dioses con las siguientes plagas. A decirle a Faraón, ¿dónde están tus dioses que te libren? ¿Dónde están tus dioses que tanto confías? Éxodo capítulo 8, versículos 29 al 32. ¿No hace lo mismo la gente hoy en día? Y usted argumenta con ellos, mire, no ponga su confianza en el hombre, ponga su confianza en Dios. Sí, pero ¿por qué confiar en ese Dios que ustedes dicen? Yo tengo mi Dios ahí en un pedacito en la esquina de mi casa, ese Dios me va a librar. ¿Por qué tengo que creer en su Dios?
¿Por qué? Él me va a librar. Igual que hizo Faraón. Pensamos que a nosotros no nos va a pasar y que ese Dios nos va a liberar. Si no, los hombres de ciencia, ya Dios se encargó de mostrarle a Faraón que sus hombres de ciencia tienen un límite. Ahora Faraón dice, no, entonces mis dioses, vamos ahora a una lucha de dioses, de Dios contra Dios. Vamos a ver qué Dios es más poderoso. Vamos a ver si el Dios de Moisés es más poderoso que mis propios dioses. Éxodo capítulo 8, versículos 29 al 32. Y respondió Moisés, he aquí alzaré yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos, y el pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, y de sus siervos, y de su pueblo, sin que quedara una. Pero ¿sabe qué sucedió cuando Faraón ya no tuvo más moscas que lo molestaran? Dijo, mi Dios me escuchó. No fue el de Moisés, aunque Moisés se esforzaba en decirle, mira Faraón, voy a orar a tal hora, en tal momento del día, y en ese mismo momento que acaba de orar, tú vas a ver que las moscas se van a ir. En el momento que acabe de orar se van a ir, para que sepas que quien está haciendo este milagro es el Dios que yo te estoy mostrando, no tu Dios. Pero cuando las moscas se iban y su aflicción se acababa, fue mi Dios. Fue mi Dios quien me lo cumplió. Y se endurecía una vez más su corazón y no dejó ir al pueblo. Éxodo capítulo 9, versículos 6 al 7. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno solo, mas el corazón de Faraón se endureció nuevamente y no dejó ir al pueblo. Éxodo 9 del 10 al 12. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés al cielo y hubo salpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros, noten, Faraón cuando se enfermó, a dónde vamos cuando nos enfermamos? ¿No es al doctor? ¿No vas a los hombres de ciencia? Faraón hizo lo mismo, igual que hacemos nosotros hoy en día. Estoy enfermo, voy al doctor. Faraón empezó a salirle salpullido y úlceras en su cuerpo, al causarle dolor. Médicos, hombres de ciencia, vengan a ayudarme, vengan a quitarme este dolor. Pero dice, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés. No podían con esto que Moisés o que Dios había hecho a través de Moisés. A causa del salpullido, porque hubo salpullido también en los hechiceros. También en los hechiceros. No podían quitarse ellos mismos el salpullido y los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová nuevamente endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Éxodo 9, 33 al 35. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió su mano a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia y no cayó más sobre la tierra. En esta plaga en específico, Faraón vuelve a clamar a Moisés, quita esta tormenta, quita estos truenos. ¿Y sucedió? Sucedía que cuando Moisés oraba a Dios, la plaga cesaba, terminaba. Dice, y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió su mano y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia y no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, endureciendo su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová había dicho por medio de Moisés. ¿No hacemos lo mismo la gente hoy en día? Época de tornado. Y empiezan las alarmas a sonar. Y la gente asustada, ay Dios mío, que ayúdame, ¿verdad? Que no llegue a mi casa este tornado. Cuida nuestra salud, cuida nuestra vida. Ayúdanos, por favor. Y apenas se pasa la tormenta y vuelven a mencionar a Dios. ¿Se vuelven a acordar de Dios? No. Lo mismo sucedía con Faraón y lo mismo sigue sucediendo hoy en día en el corazón de las personas. Hacen lo mismo, hacemos lo mismo, hermanos. Es increíble cómo se repite la historia. Las personas que están en necesidad y en aflicción,
Oren por favor a su Dios, oren por nosotros para que se alivie mi familiar, para que salga de la enfermedad. ¿Y a qué horas vas a ir a ponerte cuentas con Dios? No, tú ora. Y cuando se alivie ya no me acuerdo. Y si Dios cumple la promesa, ni me voy a acordar que oraste a Dios y que Dios lo sanó. Si fuéramos honestos con Dios, que cuando alguien nos pide que oremos por su familiar, y ese familiar Dios concede que sane, aquí estaríamos llenos de gente agradecida con Dios. Pero no es así. Clamamos a Dios en la aflicción como Faraón, pero una vez que pasa la aflicción, el dolor o el sufrimiento o el miedo, el corazón se vuelve a hacer duro. Ya no me duele, ya no necesito de ti, Dios. Ya estoy sano, ya no necesito de ti, Dios. No necesito, yo puedo por mí mismo. Éxodo capítulo 10, versículos 17 al 20. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente una vez, y oiréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Note, Faraón clamándole. Moisés, por favor, ora a Jehová por mí, para que quite de mí este mal. Yo le preguntaría, y Faraón, ¿a qué horas tú te vas a poner a cuentas con Dios? Ya va más de una vez que me pides que ore por ti. ¿Por qué no te acercas tú a Dios y tú mismo le pides a Dios? No, hazlo tú. Porque a mí no me interesa servir a ese Dios, pero me interesa que tu Dios haga algo en favor mío. Se endureció el corazón de Faraón. Dice, que quite este mal de mí. Al menos esta plaga mortal, al menos ya le había quitado varias plagas Dios con la oración de Moisés. 18. Y salió Moisés delante de Faraón, de la presencia de Faraón, lloró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y Faraón nuevamente no dejó ir al pueblo de Israel. Éxodo 10, 21 al 23. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas. ¿Sabe que esta fue una de las plagas que quizás causó más temor entre los egipcios? Porque uno de los dioses más grandes entre los egipcios era el dios Ra, o el dios Sol. Y Moisés clamó para que hubiera tinieblas. ¿Dónde está su gran dios Ra? No lo miran. Hay tinieblas entre ustedes y los egipcios tenían gran miedo a las tinieblas. ¿Sabía usted esto? Porque el dios Ra era el dios que ellos veneraban como el dios de la vida, el dios importante, y el dios de las tinieblas lo consideraban como el dios que traía muerte, perjuicio, angustia en su vida. Es más, los egipcios hasta cierta hora de la noche les era permitido salir y después de esa hora no salían por miedo a lo que les pudiera suceder. ¿Y sabe qué trajo Dios sobre ellos? Tinieblas. ¿Por cuántos días? 3 días. Por 3 días no van a ver a su dios Ra. Sigamos aquí. Dice, y extiende su mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera que las basta palpar de lo densas que van a estar las tinieblas. Versículo 22. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas. Mira la palabra. Las tinieblas como que eran, dice, hasta las palpaban de lo denso que estaba la oscuridad. Dice, tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno de los egipcios pudo ver a su prójimo. Nadie se levantó de su lugar. ¿En cuántos días? En 3 días, porque no se alcanzaban a ver. Y usted pensará, pero tenían antorchas para iluminarse, ¿por qué no las prendían? No funcionaban. Sin embargo, en el pueblo de Dios, las antorchas sí funcionaban. Y ellos sí tenían luz. Pero los egipcios no podían producir luz. Se tuvieron que quedar sentados porque no podían verse el uno al otro. Dice, nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz. ¿En qué? En sus habitaciones. Éxodo 12, 29 al 33. Y aconteció, bueno, finalmente Dios quita esta plaga y nuevamente sucedió lo mismo. El corazón de Faraón se endureció. Finalmente, el faraón le dice a Moisés, no vuelvas ante mi presencia porque el día que te vuelva a ver te voy a matar. Y Moisés le dice, muy cierto has dicho, no voy a volver a ver tu rostro. Pero te advierto, falta una plaga más. Y si no obedeces,
Y si no te humillas delante de Dios y dejas ir a su pueblo, todos los primogénitos, tanto de los hombres como de las bestias, van a morir. ¿Y sabe qué hizo Faraón? No te necesito. Tengo a mis dioses que me protejan. Tengo a mi ejército que me proteja. Tengo a mis hombres sabios que me cuiden. No necesito de tu Dios. Y usted sabe lo que sucedió. Y aconteció que a la medianoche, Éxodo 12, 29 al 33, aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón, el hijo de Faraón murió, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, del que estaba esclavo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto. No había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar Moisés a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de este pueblo de nosotros. Y les dijo a los hijos de Israel, váyanse y sirvan a Jehová como habéis dicho. Tomen sus ovejas, sus vacas, todo, váyanse. Y le dice a Faraón, bendíceme también a mí, Moisés. Y el 33, y los egipcios apresuraban al pueblo de Dios, váyanse ya, váyanse rápido, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, si se quedan, todos vamos a morir. ¿Será que necesitamos que haya un muerto en cada casa para poder ir ante nuestro Dios a inclinarnos? ¿Para que nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro corazón duro se ablande? ¿Será que necesitamos experimentar la muerte de una manera más cercana para poder creer en Dios? ¿O será que nuestro corazón ni aún con eso se va a ablandar? El corazón de Faraón con esto que sucedió se ablandó un poquito, pero todos sabemos lo que sucedió después de que se había marchado. Ya que se le pasó el dolor del duelo, de la pérdida de su hijo, ¿qué sucedió? Se volvió a endurecer el corazón. Vamos tras ellos, vamos a matarlos, vamos a regresarlos a la esclavitud. Y vemos las consecuencias de lo que vivió Faraón. Todo su ejército fue destruido cuando el mar se cerró. Muchos piensan, hermanos, qué injusto fue Dios. Qué injusto fue Dios al forzar al hacer que el corazón de Faraón se endureciera. No, no fue Dios el que endureció el corazón de Faraón. Pero ahí dice que Dios endurecería el corazón de Faraón. Entonces Dios le estaba quitando el libre albedrío a Faraón. No. Y la respuesta es no. Y le vuelvo a decir otra vez, no. Pero ahí lo dice, hermano. Dios endureció el corazón de Faraón. A ver, ¿cómo lo va a explicar? Bueno, para allá vamos. La frase endurecer el corazón de Faraón es una figura literaria que se llama metonima. Es un modismo, si usted lo quiere ver así. Que se dice una cosa, pero se está dando a entender otra cosa. ¿A qué me refiero? Es como cuando decimos ahogarse en un vaso de agua. Pues no se ahoga en un vaso de agua, pero está dando a entender algo, ¿verdad? Que se está complicando la vida con un problema muy chiquito. O la gota que derramó el vaso. O soy la oveja negra. ¿Es la oveja negra, literalmente? ¿No? Son figuras literarias. O no hagas castillos en el aire. Nadie hace castillos en el aire, son figuras literarias. Aquí significa un modismo que quiere decir que Dios permitiría o toleraría que Faraón endureciera su corazón. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Lo vamos a ver. Fíjese, una figura literaria muy parecida a esta la encontramos en Jeremías capítulo 4, versículo 10. Acompáñame allá a Jeremías capítulo 4, versículo 10. Y dije, ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo. ¿Dios engañó al pueblo? ¿De verdad? ¿La tarea de Dios es engañarnos? ¿Mentirnos? ¿Qué dice la Escritura? Que Dios no miente. Fíjese cómo dice, ay, ay, Dios mío, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo. Y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pero la espada ha venido hasta el alma. ¿Dios engañó al pueblo o permitió que los falsos profetas engañaran al pueblo? Son dos cosas diferentes.
Dios le dio la libertad a las personas de hacer algo bueno o hacer algo malo. Dios permitió que hubiera falsos profetas porque Dios no iba a forzarlos a que fueran buenos porque violaría su libertad de decidir. Por eso dice, has engañado. No, Dios no ha engañado. Dios permitió y sigue permitiendo que haya gente buena y haya gente mala. Usted decide qué quiere ser bueno o ser malo. Así como Faraón. Cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón, no está diciendo que Dios forzó a Faraón para que fuera malo y no dejara ir al pueblo. Está diciendo que Dios permitió que Faraón decidiera no hacerlo. Le dio toda su libre albedrío. ¿Por qué caemos en esta conclusión? ¿Por qué decimos que Faraón fue él mismo quien endureció su corazón? Porque sabemos que Dios no es un Dios injusto. Y si Dios hubiera forzado a que Faraón tomara una decisión en contra de su voluntad, sería un Dios injusto. Ahora fíjese lo que dice Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Primera de Samuel, y vamos a ver qué dice Samuel, quién fue quien endureció el corazón a Faraón. Si es literal o es una figura lo que se dice en Éxodo. Dice, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? ¿Quién endureció el corazón de quién? Ellos mismos endurecieron su propio corazón. Note cómo lo dice, hablándole al pueblo. ¿Por qué ustedes endurecen su corazón como lo hicieron los egipcios y como lo hizo Faraón, endureciendo su propio corazón? ¿Quién endureció el corazón? Ellos mismos. Faraón tomó la decisión de no quiero saber nada de Dios. Los egipcios tomaron ellos mismos la decisión de no saber nada de Dios. Fueron ellos mismos. Dios simplemente permitió y no los forzó ni para bien ni para mal. Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Ahora, en el mismo Éxodo, les voy a leer varios pasajes donde nos indica que Faraón mismo endureció su propio corazón, él. El mismo Éxodo. Entonces tenemos dos cosas. Una declaración que dice, Dios endureció el corazón de Faraón, y tenemos otra frase que dice que Faraón mismo endureció su propio corazón. ¿Cuál es la correcta? ¿Hay una contradicción? No. La primera es, y la mayoría de los eruditos y estudiosos de las palabras originales han concluido que la primera quiere decir que Dios permitió que Faraón endureciera su corazón. Éxodo capítulo 8, versículo 15. Ponga atención aquí. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, o sea que la plaga se había ido, ¿qué pasó aquí? Léalo conmigo. Faraón endureció su corazón. No dice que Dios vino y le endureció el corazón. Después de que Faraón tuvo reposo, él mismo endureció su corazón y no los escuchó. Y esto ya Dios lo había dicho, que Faraón no iba a escuchar. Ahora, siguiente, versículo 32, 8:32. Mas Faraón, otra vez subrayelo, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Él mismo. Pues no que Dios, no, Dios permitió que Faraón endureciera su corazón. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Éxodo 9:34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó, o se aferró, ¿verdad? Se obstinó en pecar. Faraón se obstinó en pecar, ¿y qué hizo Faraón? Endureció su corazón, él y sus siervos. No dice que Dios los forzó, él mismo se obstinó, él mismo se aferró en no hacer la voluntad de Dios, endureciendo su corazón y también los de sus siervos. Éxodo 10:3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo? Fíjese, Dios le manda a decir a Faraón, Faraón, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? ¿Pero qué no Dios lo estaba forzando? ¿No es una pregunta absurda? Si Dios estaba forzando a Faraón a no obedecer, ¿cómo es posible que Dios le mande preguntar por qué no has obedecido? ¿No se le hace ilógico? Fíjese, Dios manda a Moisés a decirle, dile a Faraón, ¿hasta cuándo no te vas a humillar delante de mí, Faraón? Pues ¿qué no Dios tenía la respuesta? ¿Qué no Dios lo había forzado? No.
Es una figura, es una figura literaria que indica que Dios permitió simplemente que Faraón endureciera su corazón. Por eso Dios manda a Moisés, pregúntale hasta cuándo no va a humillarse delante de mí, hasta cuándo va a dejar su orgullo. Éxodo 13:15. Y endureciéndose Faraón, otra vez, ¿quién endureció? Él mismo. Endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. ¿Quién endureció el corazón? Así es que si usted tiene algún familiar que es cristiano y no está aquí presente adorando a Dios, quizás su corazón está duro. Y quizás él dice, Dios está endureciendo mi corazón. No, Dios no está endureciendo su corazón. Usted mismo está endureciendo su corazón. Dios simplemente permite que usted tome la decisión. Si usted no quiere, ok, Dios no quiere a nadie a la fuerza, pero usted es culpable de endurecer su propio corazón. Yo sigo preguntando, ¿dónde están todos aquellos hermanos que se bautizaron? ¿No tienen miedo por lo que les pueda suceder? ¿Ven la pandemia muy lejos de ellos? ¿Piensan que a ellos no les va a pasar? ¿Piensa quizás que porque son jóvenes, ellos no van a morir o no tienen riesgo de morir por el COVID? ¿Dónde están? ¿Qué más tiene que suceder en su vida para que ellos dejen su orgullo y su soberbia y puedan decir, necesito de Dios? ¿Están esperanzados en la ciencia como Faraón? ¿Están esperanzados en sus propios dioses como Faraón? ¿O tendremos que experimentar lo que Faraón experimentó, la muerte del primogénito, para poder confiar y decir, necesito de Dios? ¿Dónde están todas esas personas? Decía nuestro hermano, sabemos de personas que se bautizaron y no están aquí. Y da tristeza. ¿Cómo es posible que una vez su corazón se ablandó y ahora se ha vuelto duro nuevamente? ¿Qué necesita usted vivir? ¿Qué más necesitamos? ¿O qué más plagas Dios tiene que traer a nuestra vida para poder decir, Dios, necesito de ti, no soy nada sin ti? ¿Cuántas plagas necesitaremos? ¿Cuántas plagas necesitaremos para ablandar nuestro corazón? ¿Hasta cuándo endureceremos el corazón como el corazón duro de Faraón? Hebreos capítulo 3, versículo 15, termino con este pasaje. Quiero comentarles algo. A mí se me piden mucho en los programas que transmitimos durante la semana, por favor, oren por mi familiar, por favor, oren por mi tío, por mi tía, y con todo gusto lo hacemos. Moisés con todo gusto oraba a Dios para que la plaga se fuera y dejara de afligir a Faraón, y Dios escuchaba. Pero no es la finalidad. No es la finalidad que yo esté orando todo el tiempo por usted y cuando la aflicción se vaya de su vida, usted se olvide de Dios. Mire, hay personas que están, por ejemplo, con COVID, pero gracias a Dios se están recuperando y porque tienen el miedo a que no saben cómo se va a desarrollar la enfermedad, están oyendo los programas y quiero escuchar y quiero aprender de Biblia, pero estoy seguro que la gran mayoría cuando le digan está sano, ni se van a acordar. Les platico de alguien que estaba ahí hospitalizado cuando yo estaba con lo del cáncer y tenía el mismo tipo de cáncer que yo. Y sí, pedía las oraciones, oren a Dios por mí, pidan a Dios por mí. Pero sabía que ya estaba haciendo planes. Cuando me alivie, su plan no era, voy a ir a la iglesia y voy a decirle, Dios, gracias por esta segunda oportunidad que me diste, gracias porque me dejaste vivir más años. No, ¿sabe cuál era el plan? Cuando te alivies y cuando me alivie, nos vamos a ir a poner una borrachera y nos vamos a ir a festejar por muchos días. Ese era el plan. ¿Y Dios? ¿Para qué clamas a Dios en la aflicción si no sabes ser agradecido cuando Dios te da esa segunda oportunidad? Dios no quiere que le clamen nada más en la aflicción. Dios quiere que le sirvamos en todo tiempo. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Entre tanto que se dice, y se los digo a los que van a escuchar este video en el futuro y a ustedes, mis hermanos también que lo están escuchando. Si oyeres hoy su voz, la voz de Dios, no hagas duro, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Si ya escuchaste, si Dios escuchó tu oración,
Si Dios te concedió más años de vida, si Dios te concedió salir de la enfermedad, si Dios te concedió que salieras del problema que estuvieras en tu vida, ¿cuándo vas a ser agradecido con Él? ¿Cuándo se va a ablandar tu corazón? Si ya escuchaste la voz, no endurezcas tu corazón, porque el fin es muy triste. Nosotros, Dios y nosotros, no pasa nada. Nosotros sin Dios, vamos a vivir lo mismo que vivió Faraón. Vamos a estar de pie mientras tenemos un himno de invitación.